ácido el núcleo cardiorrespiratorio, al núcleo cardiorrespiratorio va a hacer que se aumente la frecuencia respiratoria. Si se aumenta la frecuencia respiratoria, ¿qué va a suceder? Hombre, va a pasar que la presión de dióxido de carbono va a disminuir. Y este efecto, cuando un paciente tiene una acidosis, ¿verdad? Y se respira a las personas porque no es, digamos que no es una respiración normal, digamos que se podría ver como sobreactuada. Entonces, ya hablando del mecanismo renal, ¿verdad? Tenemos que el riñón me va a, digamos que me va a ayudar en el equilibrio ácido-base mediante tres mecanismos. O sea, mediante la eliminación de hidrogeniones, ¿verdad? Mediante la reabsorción de bicarbonato o con la formación de nuevo bicarbonato. O sea, eliminándome hidrogeniones, reabsorbiéndome bicarbonato o formándome nuevo bicarbonato. Entonces, si yo elimino hidrogeniones, estoy eliminando ácido, ¿verdad? Si yo reabsorbo bicarbonato, estoy reabsorbiendo base, que ese bicarbonato a la larga me puede ir neutralizando los ácidos que se me van formando, que de igual forma con la formación de nuevo bicarbonato. En los casos de la reabsorción del bicarbonato, entonces, cuando yo hablo de reabsorción de bicarbonato, hablo del proceso de formación de la orina, que esos son procesos de ultrafiltrado, reabsorción y secreción. Entonces, en el proceso de reabsorción yo voy a aumentar, ¿verdad? Las cantidades de bicarbonato que voy a reabsorber, o sea, que no voy a eliminar en la orina. Esto, vamos a omitir estas reacciones que tenemos aquí. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí nuevamente un ejemplo. En los casos de que en los tejidos yo esté aumentando mis concentraciones de ácido, por ejemplo, aumento de cuerpos cetónicos, aumento del lactato, ¿verdad? Este hidrógeno que se me empieza a formar se me une con el bicarbonato, ¿verdad? Este ácido carbónico acá en el pulmón se me va a transformar en dióxido de carbono y agua, ¿verdad? Que va a ser exhalado. Pero en los casos de que yo no pueda compensar todo con este proceso de formación de dióxido de carbono, entonces aquí va a entrar el riñón, ¿a qué? A formarme nuevo bicarbonato, ¿verdad? Reabsorberme el bicarbonato o a secretarme estos hidrogeniones que tengo. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que en la medida en que estos hidrogeniones se me vayan uniendo con el bicarbonato que yo tengo en circulación, es posible que ese bicarbonato se quede. ¿Qué va a pasar con ese bicarbonato? Se agote, se consuma, ¿verdad? Entonces aquí es donde debe empezar a trabajar el riñón para evitar que yo me quede sin bicarbonato. Porque a la larga el bicarbonato es el que va a permitir que estas cargas ácidas que yo tengo aquí se me neutralicen y me sean eliminadas tanto por el riñón como por el pulmón. Y estos casos en los que hay un aumento de ácido, yo voy a ver en el paciente una hiperventilación, ¿verdad? Y el bicarbonato se podría encontrar bajo o se podría encontrar normal. ¿Cómo podríamos nosotros encontrar bajo el bicarbonato? Hombre, podría ser porque ya se me está consumiendo y aún el riñón no ha empezado a compensarme. Pero puede ser que yo inicialmente lo vea bajo y después ya se me empieza a normalizar. Cuando se me empieza a normalizar, yo puedo decir que hay una compensación renal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me hay formación nuevamente de bicarbonato. Entonces, ya sabemos que cuando el pH se encuentra por debajo de 7,35 se le llama acidosis, ¿verdad? Y cuando se encuentra por arriba se le va a llamar alcalosis. Pero entonces, a su vez, las alcalosis y las acidosis se van a clasificar en dos, según sea su origen. Se van a clasificar en acidosis metabólicas y acidosis respiratorias y alcalosis metabólicas y alcalosis
respiratoria. Como dato extra tenemos que los valores normales de CO2 son de 35 a 45 y de bicarbonato son de 22 a 26. Bien, entonces aquí vamos a relacionar en esta tabla el pH, el bicarbonato y la presión de dióxido de carbono. En la acidosis metabólica nosotros vamos a tener un pH como disminuido, ¿verdad? Vamos a tener un bicarbonato como lo vamos a tener disminuido. ¿Por qué lo tenemos disminuido? Hombre, porque si aún no hay compensación, este se va a ir consumiendo, ¿verdad? Se va a ir consumiendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de acidosis metabólica, estamos haciendo referencia de la formación de ácido, que es un mecanismo de compensación gracias al centro cardiorrespiratorio, que me va a aumentar la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Y asimismo se me disminuye la presión de dióxido de carbono. ¿Por qué se disminuye? Hombre, porque yo estoy eliminando bastante dióxido de carbono. En la acidosis respiratoria yo voy a tener el pH disminuido, el bicarbonato lo puedo tener aumentado, ¿verdad? Por compensación renal. Y la presión de dióxido de carbono, en este caso, la voy a tener aumentada. Entonces, ¿qué pasa aquí en la acidosis respiratoria, jóvenes? Pasa que yo voy a tener una acidosis, pero es porque yo voy a tener un problema en el pulmón, ¿verdad? Un problema. ¿Cuál va a ser ese problema en el pulmón? Hombre, que yo no voy a estar eliminando el dióxido de carbono correctamente. Entonces lo voy a estar reteniendo. Y asimismo se me va dando la formación de ácido. En la alcalosis metabólica yo voy a tener el pH aumentado, el bicarbonato aumentado y la presión de dióxido de carbono aumentada. ¿Por qué en una alcalosis metabólica tengo la PCO2 aumentada? Hombre, porque también como mecanismo de compensación, ¿verdad? Si yo en mis líquidos corporales tengo un pH aumentado, el pulmón lo que va a hacer es, en este caso, disminuir la frecuencia respiratoria. Por tanto, me va a retener dióxido de carbono y asimismo va a tratar de compensarme la formación de álcalis que yo voy a tener aquí. Y en la alcalosis respiratoria voy a tener el pH aumentado, el bicarbonato lo voy a tener disminuido, ¿verdad? Porque el riñón, digamos que va a tratar de compensar, pero en este caso no reteniéndome bicarbonato, sino que eliminándolo. Y la PCO2 se va a encontrar disminuida. Estos son los casos menos frecuentes, pero esa presión de dióxido de carbono se encuentra disminuida porque estoy hiperventilando. Entonces recuerden, alcalosis respiratoria, hiperventilación. Estoy eliminando mucho dióxido de carbono. Si elimino mucho dióxido de carbono, elimino mucho ¿qué? Mucho ácido, ¿verdad? ¿En qué caso se puede presentar esta alcalosis respiratoria? Por ejemplo, es muy poco probable que suceda un respirador que esté mal calibrado, o sea que el paciente lo tenga muy rápido, o puede ser de pronto un ataque, digamos que de nervios, de rabia de una persona en el que aumente considerablemente su frecuencia respiratoria. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, vamos a ver unos ejemplos ya para finalizar de acidosis metabólica. Entonces, ¿por qué se puede dar una acidosis metabólica? Puede ser, por ejemplo, anomalías de la excreción de hidrógeno. O sea, que el riñón puede tener algún problema que no esté eliminando hidrogeniones, o sea, lo esté reteniendo y reteniendo ácido. Puede ser un aumento de la producción de hidrogeniones o por la ingestión de ácidos. O también puede ser por pérdidas de bicarbonato. El aumento en la concentración de hidrogeniones provoca un incremento de la excitabilidad neuromuscular. Existe el riesgo de que se produzcan arritmias y finalmente una parada cardíaca o un coma. Entonces ven ustedes lo que se puede producir en los casos de que haya ¿qué? Acidosis metabólica. ¿En qué caso podemos tener acidosis metabólica? Por ejemplo, en enfermos renales, ¿verdad? Normalmente en la orina se eliminan hidrogeniones, pero un enfermo renal, digamos que va a perder esa capacidad
renal y entonces no va a estar eliminándome correctamente esos hidrogeniones y se va a estar reteniendo en los líquidos corporales. En una cetoacidosis diabética, porque me da la formación de cuerpos cetónicos y los cuerpos cetónicos tienen un carácter ácido. En la acidosis láctica, también, por ejemplo, paciente recién operado, un paciente que esté en hipoxia, un paciente que, o una persona después de hacer ejercicio, aunque hay acumulación de ácido láctico, pero en ese caso, pues no es algo patológico. Puede ser intoxicaciones por metanol, como otros químicos. Puede ser una diarrea crónica o fístula renal. ¿Por qué? Pero en este caso, la acidosis metabólica va a ser porque yo voy a estar perdiendo bicarbonato. Recordemos que el bicarbonato se puede perder en las heces. O en la acidosis tubular renal, que es una patología en la que hay una incapacidad de excreción de hidrogeniones. Entonces vean que, por ejemplo, cetoacidosis diabética me apunta a que hay una producción de hidrogeniones. Acidosis tubular renal me apunta a que hay una falencia en la excreción de hidrogeniones. Y una diarrea crónica o fístula renal me apunta a que hay un aumento en la excreción de bicarbonato, que son los tres casos que vimos aquí. Con respecto a la alcalosis metabólica, entonces podemos tener pérdidas de hidrogeniones por vómitos. Recordemos que los ácidos gástricos tienen un pH bastante ácido. Entonces, si nosotros perdemos ese ácido clorhídrico, a la larga estamos perdiendo ácido. Puede ser también por la ingestión de álcalis, que puede ser también una intoxicación por bicarbonato, que es un alcalícico. Esas personas que consumen bicarbonato para todo, vean que de pronto puede tener un sentido contraproducente. Y puede ser también por déficit de potasio. En este caso, el déficit de potasio, porque tanto el hidrógeno como el potasio son cargas negativas, en el caso de que nosotros tengamos un déficit de potasio, van a haber hidrogeniones que se van a trasladar al interior de la célula para tratar de mantener las cargas positivas que se perdieron con la pérdida del potasio. Aquí nosotros tenemos el mecanismo de compensación en los trastornos metabólicos primarios, que básicamente es lo que les he comentado, que va a ser la relación entre el pH y la ventilación. Por ejemplo, si hay un aumento del pH, ¿verdad? Se va a aumentar la ventilación. ¿Para qué? Para eliminarme los álcalis. Y acá, perdón, se aumenta la concentración de hidrogeniones. Y acá si hay una disminución en esa concentración de hidrogeniones, lo que va a hacer es que yo voy a disminuir mi ventilación para tratar de retener dióxido de carbono. Y si retengo dióxido de carbono, como ya los he dicho muchas veces, voy a retener especies que a la larga me van a formar ácidos que van a disminuir el pH. O sea, me van a aumentar la concentración de esos hidrogeniones. Nota clínica. Los pacientes sometidos a aspiración nasogástrica durante periodos prolongados de tiempo, tras una intervención quirúrgica, perderán grandes cantidades de líquido gástrico, por lo que pueden desarrollar alcalosis metabólica. Entonces, es similar al mecanismo que ocurre cuando una persona tiene vómitos, pero en este caso está eliminando ácidos estomacales que a la larga van a generar un aumento general del pH a nivel sistémico. Con respecto a las acidosis respiratorias, estas pueden ser agudas o pueden ser crónicas, ¿verdad? Generalmente los trastornos agudos no son compensados por mecanismo renal. ¿Por qué no son compensados por mecanismo renal? Porque recordemos que ese mecanismo renal es una respuesta que tardía, que en un proceso agudo todavía no se alcanza a ver. Y la causa principal es la hipoventilación alveolar. Dentro de los trastornos de acidosis respiratorias, ¿cuáles tenemos? Podemos tener, por ejemplo, asfixia, bronconeumonía, exacerbación aguda del asma, EPOC, bronquitis crónica o enfisema. ¿Qué tienen en común todas ellas? Que no hay una hipoventilación alveolar. Y si hay una hipoventilación alveolar, yo voy a causar la retención de dióxido de carbono. Y ya como sabemos, si estoy reteniendo CO2, Estoy formando ácido. ¿Cómo se puede compensar esta acidosis respiratoria? Puede haber cierto tipo de compensación renal también, que es la que ustedes ven aquí, que es que el riñón aumente la secreción de hidrogeniones. ¿Por qué? Porque estoy ante un proceso de acidosis.
Con respecto a la alcalosis respiratoria, las causas pueden ser respiración excesiva por histeria, por ataque de toxicidad, ataque de celos, rabia, cualquier cosa. Una ventilación mecánica excesiva, un paciente hiperventilado, o un aumento en la presión intracraneal. En este caso, en los aumentos de la presión intracraneal, lo que va a resultar es que se va a estimular de manera errónea el núcleo cardiorrespiratorio y este va a causar que se aumente esa frecuencia respiratoria y yo empiece a eliminar CO2, a eliminar CO2. Si elimino ese CO2, estoy haciendo que se me disminuya mi pH, porque aumenta la perdón, que se me aumente mi pH. ¿Por qué? Porque estoy eliminando ácido, ¿verdad? Y estoy eliminando hidrogeniones. Aquí les dejo una tablita que les sirve, digamos que un archirresumen de cómo se podrían clasificar esos trastornos teniendo en cuenta inicialmente el pH, ¿verdad? Y después la presión de dióxido de carbono y las concentraciones de bicarbonato. Aquí un ejemplo, si encuentra que el pH está aumentado, perdón, siempre hay esa de pronto, si las concentraciones de hidrogeniones están aumentadas, o sea, el pH disminuido, eso será una acidosis, ¿verdad? Y usted se va a la PCO2 y si ve que la PCO2 está aumentada, quiere decir que es una acidosis respiratoria. Y si usted se va al bicarbonato y ve que el bicarbonato está disminuido, quiere decir que es una acidosis metabólica. De igual forma, si esa concentración de hidrogeniones está disminuida, o sea, hay una alcalosis, si usted ve también que esa PCO2 está disminuida, quiere decir que es una alcalosis respiratoria. Y si ve que hay un aumento en la concentración de bicarbonato, quiere decir que la alcalosis es metabólica. Bueno, jóvenes, terminamos la clase. Entonces, no les garantizo que les pueda mandar el video porque fíjense que hay problemas con la grabación. A veces me tocó pararle y eso era lo que yo les decía ayer, que ojalá todos se pudieran haber conectado. Veo aquí que hay 42 personas. Entonces faltarían 8, 18, faltan bastante. No sé cuántos hayan cancelado también. Por ahí algunos me escribieron que no se podían conectar. Entonces yo cuadraré con ellos la forma en la que pues, digamos que actualizaremos este tema. Bien. Entonces yo les estaré dejando, hace falta unas dos o tres preguntitas para un taller muy puntuales y un quiz. Y con eso vamos a tomar los dos notas de taller que se toman regularmente y completaremos los quizzes de teoría. Bien, entonces voy a hacer todo lo posible de compartirles lo que se haya grabado y dividirlos de pronto en varios videos que no les quede muy pesado.